Hay carreteras que de noche se sienten diferentes, lugares donde los traileros y choferes prefieren no detenerse, no mirar por el espejo y no contestar el radio cuando empieza la estática. Hoy les traigo experiencias contadas por camioneros que aseguran haber visto algo que no tiene explicación. Y si tú, en este momento, vas manejando por la carretera, solo y de noche, ten cuidado, pues tú puedes ser el siguiente protagonista de estas historias. Sube el volumen y presta mucha atención, que estás a punto de entrar a debajo de la cama. Shh, escuchen, hay algo debajo de la cama. Hola comunidad, quiero contarles algo que me pasó a mí. Yo manejaba un camión de pasajeros en una ruta nocturna. No era una ruta larga, pero sí cruzaba un tramo de carretera, donde casi no había luz. En ese lugar siempre se sentía feo manejar, porque eran kilómetros y kilómetros de puro monte. Esa noche llevaba pocos pasajeros, todos iban dormidos. Así que solamente escuchaba el sonido del motor y el aire del camión. Como a las 3 de la mañana vi a una señora parada en la orilla de la carretera. Traía una maleta café y una cobija que le arrastraba. No había parada ahí, pero la señora levantó la mano desesperada. Me dio pena dejarla ahí, pues estaba sola. Y todo alrededor estaba muy oscuro. Yo pensé que algún camión o algo así la había dejado ahí, pues llevaba su maleta y su cobija. Así que en ningún momento me imaginé que pudo haber sido algo malo, algún fantasma o incluso un cebo, eso que usan los criminales para detenerte y poderte atracar. No le vi nada malo a la señora, incluso se veía muy normal. Me orillé, abrí la puerta y la señora se subió despacio. No dijo buenas noches, no preguntó el precio. Lo único que me dijo fue: Necesito llegar antes de que amanezca. Le cobré el pasaje y le pregunté a qué pueblo iba. Ella me contestó: Al de siempre. Pensé que se estaba confundiendo, pero no quise discutirlo. Se sentó en el asiento delantero del lado derecho, abrazando una maletita. Durante varios minutos no pasó nada. Después, empecé a escuchar que la señora lloraba bajito. Le pregunté que si todo estaba bien, pero ella no me respondió. Solamente apretaba más fuerte la maleta contra su pecho. Un pasajero que iba detrás se levantó y me dijo: «Chofer, ¿por qué recogió a la señora?». Le dije que estaba en la carretera sola. El hombre se quedó pálido y me dijo: «Esa señora ya se había subido conmigo hace años». Yo pensé que estaba bromeando, pero antes de que pudiera contestarle, escuchamos un golpe dentro del compartimento de equipaje, abajo del camión, como si alguien estuviera pegando desde adentro. Yo pensé que eran las maletas que se habían caído, pero no. El golpe estuvo sonando por varios minutos. Así que me orillé en la gasolinera, que estaba más adelante. Bajé con el pasajero a revisar. Abrimos la cajuela. No había nada. Así que volvimos a subir. Para ese momento, yo ya no le había prestado atención a la señora. Cuando me dijo eso, el señor, que por qué la había subido, me distraje con el pasajero y no le presté atención a la señora, hasta que volvimos a subir. Cuando me fijé, ya no estaba. Nadie la vio bajar. Incluso nosotros no la miramos que se bajara, pues estábamos cerca de la puerta. Cuando pregunté por la señora, nadie me supo responder. Lo que sí pudimos encontrar fue su maleta. Esa la había dejado ahí. Cuando la revisamos, nos dimos cuenta que llevaba ropa de bebé.
unas fotos quemadas y un acta de nacimiento que supuestamente era de algún bebé. No pudimos encontrar a la señora, no supimos quién era, ni para dónde se había ido. Lo que sí se me hace extraño era que el acta de nacimiento era reciente, pero el papel se miraba viejo, como de esas actas de nacimiento que te daban hace años. La ropa del bebé olía a tierra, y las fotos que tenía era de una familia con un bebé. Pero esas fotos eran antiguas, no eran fotos recientes. Casi te puedo asegurar que esa señora, yo siento que venía del pasado. O no sé, eso me quiero imaginar. Quiero contarles algo que me pasó a mí, y esto es 100% real. Yo soy trailero, y desde hace años me he dedicado a esto. Nunca me había pasado nada raro, hasta hace como 2-3 años, que me encontré a un niño, o eso creía yo. No sé si era un niño, un duende, un chaneque, o algo parecido. Pues cuando iba por la carretera, era como la 1 de la mañana. Iba tranquilo, escuchando el radio, cuando de repente se me atravesó un niño, o eso creí. Frené de golpe, pues escuché que algo pegó con la defensa. No les voy a mentir, me asusté. Pensé que realmente sí había machucado al niño. Me bajé sin importarme nada. Lo bueno es que la carretera estaba sola. Comencé a buscar por todas partes y no vi nada. Pero la defensa del camión sí traía una bolladura fuerte. Pues la defensa yo no la traía así. Y cuando la revisé, traía una sumida muy fuerte. Busqué por todos lados. Incluso llegué a pensar que mi mente me jugó una mala pasada, y en vez de un animal, miré un niño. Dije yo, tal vez fue alguna liebre, o algo que se me atravesó. Pues aquí no hay niños, y no me imagino que haya pueblos cercanos aquí, y mucho menos que un niño esté a estas horas, afuera de su casa. Me subí al camión. Quise convencerme que había atropellado algún animal, pero que no lo había matado, que lo había dejado herido, que por eso no estaba en el lugar. Le di marcha al camión y seguí con mi camino. Iba pensando en eso, cuando de repente se me vuelve a atravesar el mismo niño. Ahora sí lo miré. Era un niño como de unos 6 años. Pasó corriendo por en medio de la carretera y lo volví a golpear. Esto ya no era normal. Se me hizo extraño y ya no decidí bajarme del camión. Pues cómo era posible que otra vez pasara el mismo niño. Y esta vez sí les aseguro que lo vi bien, aunque hubiera pasado corriendo. Pero sí era un niño. Ya no quise averiguar más y seguí con mi camino. Más adelante me detuve en un Oxxo y volví a revisar el camión. Traía el golpe ahora del lado derecho, pero igual en la defensa. Ya no quise averiguar más y así lo dejé. El transcurso del camino todo estuvo normal, pero sí me dejó esa mala espina. Hace poquito estaba hablando con un amigo que también es camionero. Le conté mi historia y lo que me dijo sí me dio escalofríos, pues me dijo que a veces eran algunas cosas malas. ¿A qué se refería con eso? Que a veces había duendes que te juegan bromas para que te detengas y ellos se puedan subir al camión. Y si tú no te das cuenta de eso, hacen que tengas accidentes, pues se te aparecen a un lado y tratan de distraerte para que choques o te salgas de la carretera.
Me dijo que tuve suerte, pues los niños, o los chaneques como los dice él, no se me subieron al camión, pues si no, ya no estuviera aquí contándoles mi historia cuando se me atravesó el niño en la carretera. Yo tengo una anécdota que quiero contarles. No sé si me crean, pero en verdad me pasó. En mi familia tenemos una pequeña agencia de viajes. Yo manejo uno de los camiones que tenemos. A veces tocan viajes largos, otros más cortos, pero todo es lo mismo. Así vayas cercas o lejos, siempre te estás arriesgando a los peligros de la carretera. Y no solamente hablo de accidentes o asaltos, sino también de lo paranormal. No sé si me crean, y no sé si esto de miedo o no, pero una vez, mientras iba manejando rumbo a la Basílica de Guadalupe, cuando presencié un accidente, 2 autos habían chocado. Uno, por querer rebasar al otro, se descontroló y chocó la parte de atrás, haciendo que el auto, que iba bien por su carril, perdiera también el control y terminaría saliéndose de la carretera. Algunos de los pasajeros que llevaba yo pudieron ver el choque también, así que más adelante me detuve. Bajamos algunos pasajeros y yo, solo para asegurarnos de que los pasajeros de los autos estuvieran bien. Pues no me podía quedar mucho, teníamos que llegar al destino. Cuando estuvimos checando todo, más autos iban llegando y se iban parando también. Entre la multitud de gente que se hizo de volada, pude mirar a una persona que llevaba una túnica y en su mano derecha traía un bastón grande que incluso rebasaba su estatura. Mientras las personas estaban atentas a los pasajeros que habían tenido el accidente, yo observaba a esa persona de lejos. Estaba al lado de un árbol y a pesar de que estaba oscuro, la luna daba un poco de luz azul, pero esa cosa se miraba más negra. Ese sí era un negro profundo. Me quedé mirándolo por unos instantes, sin perderlo de vista. Vi que dio unos pasos pegándose al árbol, perdiéndose completamente de mis ojos, pues la sombra del árbol se cubrió con ella. Ya no lo pude mirar. Traté de enfocar bien mi vista, pero ya no le encontraba la forma. Siento que lo que miré fue la misma muerte, que tal vez ya había llegado por algún accidentado. O eso me quiero imaginar. Eso no se lo conté a nadie. Hasta después se lo conté a mi mamá y a mi familia. Y mi abuela me dijo: «Qué bueno que la perdiste de vista, hijo, pues no me quiero imaginar que me hubieras dicho que la habías mirado de cerquitas, pues eso, a lo que yo sé, es que cuando uno la mira de cercas, es porque ya te llegó la hora. Solamente yo creo te quiso dar un aviso, que tengas cuidado, mijo, pues ella está en todas partes». Me llamo Eliseo, y esto que les voy a contar me sucedió en la carretera rumbo a Sinaloa. Recuerdo que iba de noche. Habrán sido como las 11, cuando iba manejando por un tramo donde estaba más o menos solo. Pues a mí eso era lo que me gustaba, ir manejando solo, en la carretera, sin que hubiera ningún carro. Pues prefería 1000 veces manejar de noche que manejar de día, pues de día hay tráfico, el sol, y a veces te tocas con personas que no van de buen humor y se te meten, o van manejando como locos. Pero a mí no, a mí me gusta más de noche. Voy tranquilo, con la soledad, oscuro,
Solamente las luces del camión alumbran la carretera. Eso para mí es relajante. Pero eso sí, siempre voy atento a todo. Pues no vaya a ser que alguien se me vaya a atravesar o pierda el camino. Así que siempre voy atento. Pero bueno, no me desviaré del tema. Lo que les vengo a contar es cuando alguien se me subió al camión. Esa noche acababa de hablar con mi esposa. Platicamos un buen rato y cuando le colgué, puse el radio. Estaba buscando estación, pero a veces la interferencia no era muy buena. Así que mientras iba buscando, vi algo blanco por la orilla de la carretera. No miraba bien qué era, pues estaba lejos. Cuando me iba acercando, miré que era un bulto como una persona. Era una figura como de una mujer. En ese instante no les voy a mentir. La sangre se me vino a los pies, pues luego se me imaginó un fantasma. Ya me topé a un fantasma. A mí me gusta escuchar mucho las historias de terror, mientras voy manejando también, pero a veces no las pongo, pues sí me da cosa escucharlas de noche. Pues a veces me clavo tanto en la historia que me empiezo a imaginar cosas. Pero esa noche no iba escuchando nada. Acababa de hablar con mi esposa. No tenía mi mente como para estar pensando en fantasmas. Cuando miré ese bulto, comencé a rezar en voz baja. Todavía no estaba muy asustado. Más bien estaba sorprendido, pues nunca me había pasado esto. Cuando pasé a un lado de ella, pude mirar que sí era una mujer, vestida de blanco. Sin darme cuenta, ya estaba sudando frío. Me fijaba por el retrovisor y por las luces de las calaveras de atrás del camión. Pude ver cómo se quedaba atrás, perdiéndose en la oscuridad. Eso me dio escalofríos. Y en ese momento no sabía cómo reaccionar. Estaba a punto de hablarle a mi esposa para contarle lo que acababa de ver. Le repito, no estaba asustado, estaba sorprendido. Cuando hice la llamada, el teléfono comenzó a sonar. Ese tono que siempre hacen los celulares cuando está entrando la llamada. De pronto, antes de que mi esposa pudiera contestarme, de reojo miré algo blanco en el asiento del copiloto. Era ella. Ahí sí se me vino todo encima, pues era una mujer pálida, con el cabello en los hombros. Era como si estuviera mojada o húmeda. No les puedo decir si traía vestido o camisa o no sé, pues todo su cuerpo era blanco, transparente, como si no tuviera color. No sé cómo explicárselo, pero lo que sí pude ver fue su cara. Era una mujer. No tenía ojos. Eran como dos cuencas vacías, negras, y su boca era morada. Eso fue lo que alcancé a ver, pues cuando volteé, casi me desmayaba. Perdí las fuerzas de mis manos, de mis pies, de mi cuerpo. Como pude me orillé y traté de frenar. Mi esposa contestó el teléfono. Bueno, gordo, ¿estás ahí? Yo no podía hablar. Las palabras no me salían. Esa mujer solamente volteaba hacia enfrente, sin verme. Solamente su vista derecha. Empezó a hacer un frío adentro del camión y a oler como a algo podrido, pero fresco. No sé cómo explicárselos. No tengo palabras para decirles lo que vi o sentí en ese momento. Solamente escuchaba a mi esposa decir: ¿por qué estás llorando? ¿Quién está contigo? Gordo. Volvió a colgar el teléfono
Y cuando menos esperé, la mujer ya no estaba. Volteé hacia todos lados y no sé por qué, pero comencé a llorar. Estaba temblando. Y eso que según yo, no le tenía miedo a los fantasmas. Eso decía. Hasta que vi a esa mujer. No sabía si bajarme del camión o quedarme ahí. Como pude, volví a arrancarlo. Solo iba pidiendo en la mente encontrarme con una gasolinera pronto o algún lugar que hubiera luz para poderme bajar y tranquilizar bien. Más adelante había como una fábrica grande, o eran unas bodegas, en realidad no sé lo que era. Cuando llegué y me orillé, me bajé del camión. Estuve revisándolo por completo. Le di 1 y 2 vueltas. Mi corazón casi se me salía de mi pecho. Mi respiración estaba muy agitada. Un señor, un guardia, salió de una puerta de esa bodega grande. Buenas noches. ¿Qué se le perdió? No sé cómo me miró el señor, pero cuando me vio, me dijo, ¿qué le pasó? Parece que acaba de ver al mismito diablo. Como pude, y así le pedí una disculpa. Le dije que me acababa de pasar algo en la carretera, que había visto una mujer, que un fantasma se me había subido al camión. El señor ya estaba grande de edad, por eso yo siento que me creyó. Me dijo, ay chavo, me imagino cómo has de estar, pues yo también he visto cosas aquí. Pero tranquilo, relájate porque si te vas así, vas a causar un accidente, o tú te vas a accidentar. Atrás de él salió otro señor, un poco más joven. Eran guardias de seguridad de ahí. Salieron para ver qué había pasado. Detrás de él salió otro. Se estuvieron ahí un buen rato, conmigo. Al ver que no era algún problema para ellos, pues supongo que les tenían prohibido hablar con las personas de afuera. Pero pues, al pararme yo ahí, tenían que salir a revisar que todo estuviera bien. Uno de ellos se metió y sacó un café con un pan. Me dijo, chingatelo, para que se te baje el susto mínimo, porque el fantasma parece otro. Estás bien blanco. Me ayudaron a revisar el camión, pero no encontraron nada. Cuando me relajé más, les di las gracias a los señores, pues me tenía que ir. No me podía tampoco quedar más rato ahí, pues tenía que entregar la mercancía lo más temprano que pudiera. Antes del amanecer tenía que estar allá. Mientras iba por el camino, le marqué a mi esposa. Le dije lo que me acababa de pasar. Ella se quedó conmigo todo el camino, rezando y pidiéndole a Dios que yo llegara con bien. Gracias a eso y a Dios, pude llegar bien a mi destino. Al contarle a algunos compañeros, me dijeron que siempre que saliera a carretera, que eso era de ley. Creyeras o no creyeras, tenías que poner algo en el asiento del copiloto, ya sea un suéter, una mochila, algo, tu celular, incluso hasta una cajetilla de cigarros. Pues eso servía para que cualquier cosa que estuviera por la carretera no se me subiera. Eso ya lo sabía, pero yo no lo creía y nunca ponía nada. Pero desde esa vez, siempre que salgo, siempre que voy a algún destino, ahora pongo ya sea mi celular, un suéter, incluso para ir mejor asegurado, una mochila. Así evito que algo se me suba en el camino. Esta fue mi historia. Espero y les haya sido de su agrado. Les mando un saludo. Y ya saben, siempre que salgan,
pongan algo en el asiento del copiloto. Crean o no crean, háganlo. Esta es una buena recomendación. O al menos que quieran pasar lo mismo que yo pasé. Me despido. Buenas noches. Comunidad, ¿qué les han parecido estas historias? Y dime, ¿tú pones alguna cosa en el asiento del copiloto para que no se te suba algún fantasma, algún ente o algo más que ande en las carreteras? Si es así, déjanoslo saber. Y si tú sabes por qué pasa eso, cuéntanoslo, que lo queremos escuchar. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Deja una manita arriba, algún comentario, para seguirte trayendo estas historias de terror. Y no olvides que estuviste escuchando Debajo de la Cama.